Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 4. La aparición de Shri Narada. Texto 20. Las 4 divisiones de las fuentes originales del conocimiento, los Vedas, se pusieron por separado, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionan en los Puranas se denominan el quinto Veda. Texto 21. Después de que los Vedas fueron divididos en 4 partes, Paila Rishi se convirtió en el profesor del Rig Veda, Jaimini se convirtió en el profesor del Sama Veda, y únicamente Vaishampayana llegó a ser glorificado por el Yajur Veda. Significado. Los diferentes Vedas le fueron confiados a diferentes sabios eruditos para que los desarrollaran de diferentes maneras. Texto 22. A Sumantu Muni Angira se le confió el Atharva Veda, al cual se consagró muy seriamente, y a mi padre, Romaharshana, se le confiaron los Puranas y los registros históricos. Significado. En los Shruti Mantras también se declara que Angira Muni, quien seguía estrictamente los rígidos principios del Atharva Veda, era el líder de los seguidores del Atharva Veda. Texto 23. A su vez, todos estos sabios eruditos les dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que les habían sido confiados, y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Significado. Los Vedas son la fuente original del conocimiento. No existe ninguna rama del conocimiento, ni mundano ni trascendental, que no pertenezca al texto original de los Vedas. Estos simplemente han sido desarrollados y convertidos en diferentes ramas. Originalmente, los Vedas fueron presentados por profesores eminentes, respetables y eruditos. En otras palabras, el conocimiento védico, dividido en diferentes ramas por las diferentes sucesiones discipulares, ha sido distribuido por todas partes del mundo. Por consiguiente, nadie puede decir que posea un conocimiento independiente que está más allá de los Vedas. Texto 24. Así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales. Significado. El Veda es uno, y aquí se explican las razones por las que se dividió en muchas partes. La semilla de todo conocimiento, o el Veda, no es una materia que puedan entender fácilmente cualquier hombre ordinario. Existe una restricción que estipula que uno no debe tratar de aprender los Vedas si no es un brahmana capacitado. Esa restricción ha sido erróneamente interpretada de muchísimas maneras. Una clase de hombres que dice tener cualidades brahmínicas simplemente por haber nacido en la familia de un brahmana, declara que el estudio de los Vedas es exclusivo únicamente de la casta brahmana. Otra sección de la gente toma esto como una injusticia para con los miembros de otras castas que no han nacido en una familia brahmana. Pero ambos grupos están desencaminados. Los Vedas constituyen una materia que incluso el Señor Supremo tuvo que explicarle a Brahmaji. Por lo tanto, el tema lo entienden personas que poseen cualidades excepcionales de bondad. Las personas que están influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden entender la materia de que trata los Vedas. La meta suprema del conocimiento védico es Shri Krishna, la personalidad de Dios. Esta personalidad es muy difícilmente entendida por aquellos que se encuentran influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia. En Satya Yuga todo el mundo se hallaba bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Gradualmente la modalidad de la bondad fue declinando durante los yugas Treta y Dvapara, y la generalidad de la gente se corrompió. En la era actual la modalidad de la bondad es prácticamente nula, y debido a ello, y por el bien de la generalidad de la gente, el bondadoso y poderoso sabio Srila Vyasadeva dividió los Vedas de diversas maneras para que pudieran ser seguidos en la práctica por las personas poco inteligentes, influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Ello se explica en el próximo shloka de la siguiente manera. Texto 25. Movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto le permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata para las mujeres, los trabajadores
y los amigos de los nacidos por segunda vez. Significado. Los amigos de las familias de doble nacimiento son aquellos que han nacido en las familias de brahmanas, kshatriyas y vaishyas, o las familias cultas espiritualmente, pero que no son iguales a sus antepasados. Esa clase de descendientes no son reconocidos como brahmanas, kshatriyas y vaishyas por la carencia de logros purificatorios. Las actividades purificatorias comienzan incluso antes del nacimiento del niño, y el proceso reformador de implantación de la simiente se denomina Garbhadhana Samskara. Aquel que no se ha sometido a dicho Garbhadhana Samskara, o planificación familiar de índole espiritual, no se acepta que pertenezca a una verdadera familia de doble nacimiento. Al Garbhadhana Samskara lo siguen otros procesos purificatorios, uno de los cuales es la ceremonia del cordón sagrado. Esta se realiza a la hora de la iniciación espiritual. Después de este samskara en particular, uno recibe con propiedad el título de nacido por segunda vez. Un nacimiento se cuenta durante el samskara de implantación de la simiente, y el segundo nacimiento se cuenta en el momento de la iniciación espiritual. Aquel que ha podido someterse a esos importantes samskaras puede ser llamado un genuino nacido por segunda vez. Si el padre y la madre no realizan el proceso de planificación familiar de índole espiritual y simplemente engendran hijos como resultado de la pasión, estos últimos reciben el nombre de Dvija Bandhus. Por supuesto, estos Dvija Bandhus no son tan inteligentes como los hijos de las familias regulares de doble nacimiento. Los Dvija Bandhus se clasifican entre los Shudras y las clases de las mujeres, los cuales son poco inteligentes por naturaleza. Los Shudras y la clase de las mujeres no tienen que someterse a ningún samskara, con excepción de la ceremonia de matrimonio. Las clases de personas poco inteligentes, es decir, las mujeres, los Shudras y los hijos ineptos de las castas superiores, están desprovistas de las cualidades necesarias para entender el propósito de los trascendentales Vedas. Para ellas se preparó el Mahabharata. El Mahabharata tiene el propósito de suministrar la finalidad de los Vedas, y en consecuencia dentro de ese Mahabharata se ha colocado el Veda resumen en la forma del Bhagavad Gita. La gente poco inteligente está más interesada en la historia que en la filosofía, y por lo tanto el Señor Shri Krishna habla de la filosofía de los Vedas en la forma del Bhagavad Gita. Vyasadeva y el Señor Krishna se encuentran ambos en el plano trascendental, y en consecuencia ambos colaboraron en lo referente a hacerle el bien a las almas caídas de esta era. El Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. Es el primer libro de valores espirituales, tal como lo son también los Upanishads. La filosofía Vedanta es la materia de estudio de los grandes graduados espirituales. Solo el estudiante del doctorado espiritual puede adentrarse en el servicio devocional o espiritual del Señor. Ello constituye una gran ciencia y el gran profesor es el propio Señor, en la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y las personas que están apoderadas por él pueden iniciar a otras personas en el amoroso servicio trascendental del Señor. Texto 26. Oh brahmanas nacidos por segunda vez, aunque él se dedicó a trabajar por el bienestar total de toda la gente, aún así su mente no estaba satisfecha. Significado. Shri Vyasadeva no estaba satisfecho consigo mismo, aunque había preparado obras literarias de valor védico para el completo bienestar de la generalidad de la gente. Se esperaba que él estuviera satisfecho con todas esas actividades, pero en fin de cuentas no lo estaba. Texto 27. Así pues, el sabio, estando insatisfecho de todo corazón, comenzó de inmediato a reflexionar, debido a que conocía la esencia de la religión, y dijo para sí. Significado. El sabio comenzó a buscar la causa por la cual no estaba satisfecho de todo corazón. La perfección nunca se alcanza mientras uno no esté satisfecho de todo corazón. Esa satisfacción del corazón tiene que buscarse más allá de la materia. Textos 28-29. Bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones he adorado a los Vedas, al maestro espiritual y al altar de sacrificios. Además, he acatado las disposiciones y he enseñado el significado de la sucesión discipular mediante la explicación del Mahabharata, con lo cual incluso las mujeres, los Shudras y los demás, los amigos de los nacidos por segunda vez, pueden ver el sendero de la religión. Significado.
Nadie puede entender el significado de los Vedas sin haberse sometido a un estricto voto disciplinario y a la sucesión discipular. Los Vedas, los maestros espirituales y el fuego de sacrificio deben ser adorados por el candidato aspirante. Todas esas complejidades del conocimiento védico se presentan de forma sistemática en el Mahabharata para que las entiendan las clases de las mujeres, la clase laboral y los miembros ineptos de las familias Brahmana, Kshatriya y Vaishya. En esta era el Mahabharata es más esencial que los Vedas originales. Texto 30. Me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Significado. Sin lugar a dudas, Srila Vyasadeva estaba completo en lo referente a todos los detalles de los logros védicos. La purificación del ser viviente, que está sumido en la materia, se realiza mediante las actividades que se prescriben en los Vedas, pero el logro máximo es diferente. A menos que éste se alcance, el ser viviente, por más que se halle plenamente equipado, no puede situarse en la etapa trascendentalmente normal. Srila Vyasadeva parecía haber perdido la clave de ello y por lo tanto se sentía insatisfecho. Texto 31. Puede que esto se deba a que no señalé de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que le es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Significado. Srila Vyasadeva expresa aquí en sus propias palabras la insatisfacción que estaba sintiendo. Esta se debía a que él sintió la necesidad de la condición normal del ser viviente en el servicio devocional del Señor. A menos que uno esté fijo en la condición normal de servicio, ni el Señor ni el ser viviente pueden llegar a sentirse completamente satisfechos. Él estaba sintiendo este defecto cuando Narada Muni, su maestro espiritual, llegó a donde él se encontraba. Ello se describe a continuación. Texto 32. Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Krishna Dvaipayana Vyasa, situada a orillas del Sarasvati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. Significado. El vacío que Vyasadeva sentía no se debía a su falta de conocimiento. El Bhagavata Dharma es puramente servicio devocional del Señor, al cual el monista no tiene acceso. El monista no se cuenta entre los Paramahamsas, los miembros más perfectos de la orden de vida de renuncia. El Srimad Bhagavatam está lleno de narraciones acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Aunque Vyasadeva es una divinidad apoderada, aún así se sentía insatisfecho porque en ninguna de sus obras se hallaban explicadas apropiadamente las actividades trascendentales del Señor. Shri Krishna infundió directamente la inspiración en el corazón de Vyasadeva y por eso éste sintió el vacío del que se habló antes. Aquí se expresa de forma definitiva que sin el amoroso servicio trascendental del Señor todo queda vacío. Mas en el servicio trascendental del Señor todo se vuelve tangible, sin ningún esfuerzo separado de trabajo fruitivo o especulación filosófica empírica. Texto 33. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada, Shri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el creador. Significado. Pidhi significa Brahma, el primer ser viviente creado. Él es tanto el estudiante como el profesor original de los Vedas. Él los aprendió de Shri Krishna y se los enseñó primero a Narada. De modo que Narada es el segundo acharya en la línea de la sucesión discipular espiritual. Él es el representante de Brahma y por consiguiente se le respeta exactamente igual que a Brahma, el padre de todos los vidhis, regulaciones. De manera similar, a todos los sucesivos discípulos de la cadena se les respeta igualmente como representantes del maestro espiritual original. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 4 del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado La aparición de Sri Narada.